Gracias, presidente. Señora García, muchas gracias por su exposición, que nos ha aclarado algunas de las dudas que pudiéramos tener sobre algún aspecto por la situación que pasa al sector del automóvil actualmente en España. Y es una exposición realmente bastante preocupante, en tanto representa una cantidad muy importante del Producto Interior Bruto en España en lo que son la fabricación de los coches, de forma directa e indirecta, cómo afecta al trabajo. Yo quisiera hacerle solamente 3 preguntas. Una es si usted considera que España está preparada para el cambio de esos coches eléctricos que se están promocionando de alguna manera para sustituir a los coches de diésel o de gasolina. Si estamos preparados para ello, teniendo en cuenta que más de 15 millones de coches duermen actualmente en la calle. Por lo tanto, nos encontramos ante un problema donde casi más de la mitad del parque móvil no tiene acceso a una carga de unas baterías que necesitan, hoy por hoy, necesitan horas para ello. Y luego otra pregunta que quería hacerle, ¿cómo está afectando al sector el encarecimiento de la electricidad, en tanto que sabemos que España precisamente cada vez es menos competitiva por el precio de la electricidad a la hora de producir un vehículo? ¿Cómo va a afectar eso de cara a un futuro? Y si realmente, aparte del problema de los chips, del silicio y etcétera, que se están ralentizando la producción de vehículos, si el problema del coste eléctrico es un problema que vamos a arrastrar con competitividad con respecto a otros países. Bien. Y ya por último, preguntarle si cree que la Administración, al ver los datos del envejecimiento del parque móvil, que van creciendo en estos últimos años de forma alarmante, si cree que la Administración, en este caso la institución, está haciendo lo suficiente para apoyar al sector y facilitar que el consumidor pueda realizar ese cambio del vehículo para, de esa manera, pues también facilitar la seguridad vial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por su exposición, señor Magaz, porque prácticamente en su exposición ha respondido a todas las dudas y preguntas que le iba a realizar en esta intervención, en tanto que los datos que ha aportado y algunos nuevos que no conocía, como por ejemplo el previsible aumento del llegar casi al 40% de vehículos que no pasan la ITV, realmente es algo que nos debería de preocupar y mucho. Usted ha aportado soluciones como una mayor sanción o mayor control, algo muy importante que efectivamente no se ve una incidencia tan exhaustiva como se hace, por ejemplo, como otros elementos que producen accidentes, como es el alcohol, como es la distracción, etcétera, que son las campañas de la DGT en la televisión. Realmente no hay una concienciación, de la ciudadanía de las consecuencias que puede ser el circular con un coche, con un vehículo, una moto que no haya pasado la ITV. Por ello, yo le quiero hacer una pregunta de un tema pues, que quizá aquí no se haya tocado, pero quiero saber en qué situación se encuentra actualmente la ITV con respecto al colapso que venía arrastrando después de la pandemia. Si realmente eso se ha normalizado, porque encontrábamos que en algunas ciudades, algunas provincias pues se trasladaban a pasar la ITV a otras provincias pues porque pues las citas se alargaban durante semanas y meses, mientras que en otras provincias pues se llevaba el vehículo y en el mismo día pues podían pasar la ITV. ¿Por qué ha habido ese desajuste respecto a unas provincias con respecto a otras, incluso comunidades, en la atención a la ITV? Y si realmente cree que la Administración está haciendo todo lo suficiente para esa concienciación sobre los ciudadanos de la necesidad de pasar la ITV como usted ha expuesto, o si se puede hacer algo más. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por su exposición, señor López Delgado. Aplaudo su exposición porque, fíjese, después de tener muchísimas reuniones con agentes de la Guardia Civil, de destacamento de tráfico, a través de sus asociaciones, pues coinciden plenamente con usted, con una entrevista que hizo recientemente, donde usted apuntaba que no se puede dar como el único culpable de un accidente a un conductor de forma prácticamente estándar, sin analizar más otras causas. Y realmente eso dicen también los agentes de la Guardia Civil. Lo que pasa es que la falta de medios, tanto humanos como materiales, le impiden desarrollar todos los elementos que ha llevado a cabo para que ese accidente se produzca y no solamente siempre acabar culpando al problema del ser humano. Quisiera preguntarle, desde su punto de vista como experto, cómo ve las carreteras de España
Y no le hablo de la autopista ni de la autovía, porque cuando hablamos de carreteras, pues todos pensamos en la Nacional 4, la Nacional 2, en fin. Estoy hablando de las carreteras donde viven la mayoría de los españoles, que es esa España rural, esas carreteras de esos pueblecillos de la sierra, de esa España rural, donde la atención médica para atender un accidente es importantísimo en el tiempo, para llegar a ese accidente y poder salvar la vida, donde precisamente hay una dejadez de mantenimiento de las señales de tráfico. Ya se está denunciando que el 70% de las señales de tráfico en España están obsoletas porque los reflectantes no cumplen su función. Y, como usted ha apuntado también, pues bueno, muchas de las obras que se hacen, pues por ejemplo, cuando los usuarios más vulnerables son los que están perdiendo la vida, como son los de los motos, bicicletas y peatones que van paseando por los pueblecillos, por la carretera, pues tenemos los quitamiedos que no se adaptan, pues por ejemplo, ante un accidente grave de una motocicleta, etcétera. ¿Qué piensa usted si realmente España está cumpliendo con no solo las carreteras, esas grandes inversiones en esas grandes autovías y autopistas, sino esas carreteras que tenemos que utilizar mucho, que somos de esa España rural, ¿no? Y también quería preguntarle si cree que lo que es el cambio legislativo que se ha llevado a cabo con esta nueva ley de tráfico, si realmente se ha puesto el acento en evitar accidentes de tráfico, o si cree usted que alguna de las medidas ha echado en falta en este cambio legislativo que se ha aprobado recientemente en el Congreso y próximamente en el Senado. Y nada más, agradecerle su intervención y que, bueno, pues realmente creo que tenemos que tomar mucha nota de lo que usted ha expuesto aquí hoy y no criminalizar siempre al conductor, sino también buscar las responsabilidades que la propia Administración, por dejadez, en este caso, tiene mucha responsabilidad en muchos de los accidentes que se llevan a cabo en este país. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle, señor Pazfuente, su comparecencia y la claridad en las propuestas. Se agradece cuando los comparecientes no solo cuentan sus impresiones, sino además que vienen con puntos concretos, que ya le digo yo que desde nuestro grupo parlamentario, a falta de analizar el detalle exacto, tomamos casi como propios en cómo lo ha expresado en este momento. Invitamos a los otros grupos a analizarlo con el mismo cariño. Permítame también un homenaje, ya que está usted aquí, y lo verán esto más personas, ese homenaje a los esforzados de la ruta. Y enlazo con lo que le quiero comentar. La circulación de mercancías y de personas de forma profesional es esencial para nuestra nación. Esencial. Y, sin embargo, no se trata de esencial. Ha sido esencial y se consideró esencial, por ejemplo, durante el COVID, y vaya ese homenaje, pero nuestros gobiernos y autoridades múltiples y diversos se les olvidó, si se acuerda, el año pasado, que nuestros transportistas, además de su formación, en la ruta tenían que hacer otras cosas. Tenían, por ejemplo, que parar, que descansar, que tomarse un bocadillo, tomarse un café. Y pese a las alertas que hicimos durante la pandemia, los inicios de la pandemia, pues este grupo nos quedamos un poco solos en aquel momento en que se atendiera con urgencia y bueno, allá cada uno con lo que hizo en aquel momento, pero nosotros reiteramos nuestro apoyo porque todo el que ha estado cerca de un camión se monta en un camión, o conoce gente que se monta a diario en un camión, entendemos esa prioridad. Y esa prioridad, ¿qué le parece a usted? Tomo lo que usted ha dicho y añado otras cosas. Si es prioritario, y es prioritario para tener que salir a la ruta cuando el resto estábamos cómodamente en nuestras casas, es prioritario también para el diseño, por ejemplo, del tránsito urbano. Por ejemplo, el reparto de mercancías en el centro de las ciudades, ¿cómo ve usted? Porque se está convirtiendo en lo que es el reto, antes se decía, del último metro, que era bajar del camión la mercancía para entregarla, se está convirtiendo en el reto de los últimos 500 metros obstáculos con una valla de 3 metros más, por el diseño de ciudad que algunos pretenden alejado de la realidad. Y ahí hablo de nuestros ilustres municipios que deciden que un transportista, después de hacer su ruta y cumplir, tiene que, en lugar de bajarse en la puerta de un lugar o que estén habilitados los edificios o las instalaciones para la llegada de las mercancías, que son lógicas que lleguen a ese sitio, especialmente, y le pido también su impresión sobre el crecimiento de los repartos y las condiciones de algunas compañías del mundo digital, como están realizando, poniendo en ruta a personas que no tienen ni la cualificación mínima y están incumpliendo mucha de la normativa que se exige al señor que llega con el camión perfectamente legalizado, pero es que además se diseñan ciudades o se quieren diseñar ciudades en las que de repente esos son los 500 metros obstáculos, un conductor que tiene que conducir, que tiene que esquivar todo tipo de nuevos tipos de vehículos, que además tiene que llegar con seguridad, que tiene que cumplir normativa, que tiene que cumplir horas y tiene que ir con un traspalé 250 metros en medio de un ambiente urbano, sorteando también a los peatones con toda seguridad y encima se le exige también una sonrisa, ¿no? Le digo, ¿cómo metemos esa formación? Y se lo llevo ya a su caso.
¿Cree que tenemos suficiente formación de lo extravehicular? Y termino. Y eso me gustaría, ¿cómo lo ve usted el reto de recursos humanos? También, ¿cree usted que es solamente el precio la razón por la que no tenemos más conductores profesionales? Y desde luego apoyaremos lo de que sean títulos llave en mano, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Sánchez del Real.